del poder y el carácter. ¿Ok? Entonces, si me pueden acompañar a Mateo 4:1. El que no encuentre, me indica con un amén. La luz, ¿no? Ajá, la luz, porque no vemos para leer. Gracias. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Amén. Acá vamos a estar leyendo cuando Jesús fue llevado al desierto después de ser bautizado, ¿ok? Lo tenemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ok? Bueno, ahí fue, ¿cómo se llama? La historia donde nos habla cómo Jesús fue llevado al desierto, lo que tuvo que pasar, toda la historia de lo que pasó. Todos saben que fue al desierto por 40 días y lo que estaba haciendo es ayunando. ¿Ok? Ahora si me acompañan a Lucas 4:14. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acá vamos a estar viendo cuando Jesús salió y cómo salió. ¿Ok? Acá ya está, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Entonces, después de salir del desierto, ¿cómo volvió? Con el poder del Espíritu. ¿Ok? Bueno, ok. Les voy a poner un ejemplo. Probablemente ustedes no conozcan a Jimi Hendrix. Era un guitarrista de la época de atrás. Uno súper talentoso, con una habilidad tremenda. Cuando lo veías, cuando lo escuchabas tocar, decías: wow, ¿cómo hace eso, verdad? Bueno, la cosa es que dicen que durante uno de sus conciertos había mucha gente que a él, al tocar una nota, se cayó en el suelo y murió. Y fue, supuestamente, después dicen que fue por sobredosis, que se había tomado pastillas no sé si de dormir o no sé, pero y en ese concierto ahí cayó muerto. Bueno, tenía la habilidad como poder, pero no tenía carácter. Como muchas personas que tienen muchas habilidades, saben hacer muchas cosas, son llenas de oportunidades, pero no tienen caracteres. Hay que decir otro ejemplo, como Cristiano Ronaldo o Messi. Ellos tienen una habilidad, puede ser dones naturales, no dones espirituales, sino naturales, que son básicamente habilidades. O talentos. Ponen el balón en el suelo ellos y hacen cosas que nadie se puede imaginar. Pero son habilidades. Ahora, espiritualmente tenemos
dones espirituales que han sido dados a nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar ese don. Aleluya. Ok, si Dios no te dio un don, no trates de tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque había un pastor que estaba escuchando que dio un ejemplo que dice que un hombre así en la congregación estaba así parado con sus manos y se le dio de profeta. Él se llamaba profeta, él se hacía llamar profeta. Bueno, que pasa al altar y llama a uno que está ahí orando con el pelo así, todo así, y dice, tú ven para aquí. Y me empieza a decir, Dios me dice, tú eres mi princesa, tú eres tal, tal, y todo eso. Dice, ahora déjame ver tu rostro, y era un hombre con el pelo largo. Y después él dice, y el que se estaba diciendo que era, ¿cómo se llama? Profeta, dice, oh no, eso era para tu hermana. Y él le respondió, no, soy hijo único. Y después dice, oh, no era para tu mamá. Después dice, mi mamá falleció hace años. Y pues nunca le atinó. Entonces, pues por eso digo eso. Entonces, no solo identifiques tu don, sino administralo bien. Todos tenemos habilidades espirituales. Acompáñame a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ok. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. No solo necesitamos poder o habilidades, pero carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter representa madurez, el carácter es estabilidad, el carácter es básicamente cómo Cristo se está desarrollando dentro de nosotros personalmente. El carácter se manifiesta a través de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ser equilibrados. Lo primero que tienen que saber es que todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos dones. En ese mismo pasaje, pero ahora en el versículo 7, podemos ir a 1 Corintios 12:11. Primero Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo cada uno en particular como Él quiera. Ok, acá dice más, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiera. El Espíritu Santo escoge un don y nos da particularmente a cada uno de nosotros, que eso hay que decir algo impresionante. No nomás viene y hay que decir, a ti te toca este don, a ti te toca este don. ¿Sí me entiendes? Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Y todos tenemos un don. En Corintios 12:7, vayan un poquito más atrás, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para aprovechar. La manifestación del don es para el bien de los demás, no es para que nosotros nos los quedemos y no lo tiremos. ¿Ok? A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, si tienes un don, úsalo para bendecir a otros. Amén. El fruto es para tu carácter. ¿Cuáles son las diferencias del fruto y los dones? Los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. No quiero que los confundan. Entonces, el don es algo que te da, que Dios te da,
que el Espíritu Santo te da. Te puede dar don de lengua, don de sabiduría. Ustedes saben todos los dones. Amén. Pero los frutos no se pueden dar, sino los frutos tú mismo los tienes que desarrollar. ¿Ok? Los dones Él nos los da. Dios te va a pedir cuentas de lo que ha depositado en ti. ¿Ok? Entonces, cada uno somos dados dones. La cosa es que al final del día, Dios va a llegar un momento donde Dios te va a pedir cuentas de qué has hecho con esos dones. Acompáñenme a Mateo 25, 29. Aleluya. Ok. Dice, por lo cual Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, que al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Lo que leímos ahí fue de la parábola de los talentos. Fue donde Dios vino, o fue una parábola donde un hombre vino con cada uno y a uno creo que le dio tal monedas, al otro le dio otra cantidad y al otro otra cantidad. La cosa es que cada uno hizo una cosa. Uno invirtió para reproducir lo que ya le habían dado, otro tal vez de reproducirlo, lo guardó y así, y al final le pidió cuentas y les dijo, ¿dónde están lo que te entregué? Uno le dio lo que ¿cómo se llama? Lo que ya se le entregó, el precio exacto que se le entregó, más otro le dio las ganancias que le había dado. Hay que decir que a cada uno nos dio dos talentos, 2 monedas, más tú vas a ir a reproducirlo y ella se lo va a guardar. Cuando yo venga, ella nomás me va a dar 2, pero tú tienes ya una cantidad inmensa. Eso es con los dones. Si tú no lo activas y te lo quedas a ti mismo, no se va a reproducir en otros, sino se te va a quedar en ti más. Dios quiere que tú vayas ¿cómo se llama? A reproducir y que otros se beneficien de tu don. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los dones naturales y espirituales que Dios te ha dado? Eso es algo que quiero en que piensen. Necesitas activar lo que Dios ha depositado en ti para que seas de bendición para otras personas. Dentro del reino de Dios, Él nos quiere usar a cada uno de nosotros. Necesitamos activar nuestros dones. Ahora, el carácter. Jesús caminó en poder y nos modela también carácter. Si Dios no nos ha dado cierta cosa, es porque no quieras, sino porque no estás preparado. Muchas personas quieren mucho poder, pero les falta carácter, les falta desarrollar los frutos. Tú no quieres ser expuesto antes de tiempo. Dios se preocupa más por tu carácter. Ahora, volvemos a la historia de Jesús. Ya antes de ir al desierto, cuando fue bautizado, Jesús tiene una relación cercana con el Espíritu Santo. Van a ser 3 claves y esta es la primera. Tenga una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿A quién recibió Jesús cuando fue bautizado? Al Espíritu Santo. ¿Quién fue quien impulsó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién fue que estuvo con Jesús durante los 40 días de ayuno y de guerra? ¿Quién fue quien empoderó a Jesús después de la tentación? El Espíritu Santo. Entonces esto nos enseña que básicamente nuestro mejor amigo tiene que ser el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos que tener una relación cerca con Él para que podamos hacer muchas cosas más. ¿Ok? Entonces Jesús tenía una relación profunda con el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5:22. Aleluya.
aquí, Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en mi vida. La diferencia del fruto y el don es que cuando recibes el don, lo recibes, más como les dije, más el fruto se desarrolla. ¿Ok? El fruto se desarrolla a través de la obediencia. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo es el que te guía, te va a llevar a lugares incómodos. ¿Ok? Entonces, pónganse en los zapatos de Jesús. Acaba de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando es bautizado, ¿qué pasa? Se abre todo el cielo. Viene el Espíritu Santo de forma de paloma. No que sea paloma, pero de forma de paloma. Y se oye ahí profundo diciendo Dios que este es mi Hijo amado. Bueno, ahora imagínense, después de pasar todo eso, hay que decir que un momento glorioso, lo siguiente que pasa en la Biblia es que Jesús fue al desierto. Ahora, ¿por qué fue al desierto? Donde pasó calor, frío, hambre, y estuvo con bestias, con monstruos. En la Biblia dice fieras. ¿Y qué son fieras? Pues bestias ahí, animales. Ajá. Entonces, estuvo con demonios, animales, estuvo con oposiciones espirituales fuertes. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo metió ahí? El Espíritu Santo. El que tiene una relación con el Espíritu Santo se deja guiar por él. El Espíritu Santo te va a llevar a lugares incómodos donde no quieres ir. Él es el que sabe, entonces a él tú es el quien lo tienes que dejar guiar. Déjate guiar por él. La segunda clave, aprende de los procesos. ¿Cuántos días estuvo Jesús ayunando? 40 días. Jesús se mantuvo 40 días porque supo que tenía que terminar un proceso. Muchas de las personas, hay que decir que cuando en la iglesia te dicen vamos a ayunar, ya al tercer día estás pensando de lo que va a pasar después del ayuno, que ya estás, hay que seguir diciendo, si hago esto, hay que seguir bien, ¿sí me entiendes? Si me como algo bien rápido, no me va a afectar o nada. Pero estamos, hay que seguir siendo tentados y caemos bien fácil. En cambio, Jesús tuvo que terminar porque supo que tenía que terminar un proceso. En el desierto es donde nuestros corazones se revelan. Ahora, acompáñenme a Deuteronomio 8:2. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando Dios está formando tu carácter, que es el que quiere que se manifieste lo que tienes adentro. Ahora, ¿ustedes creen que el primer plan de Dios fue que Israel se quedara en el desierto 40 años? No, ¿verdad? Porque miren eso, Israel no se quedó 40 días, sino 40 años. Jesús no se quedó 40 años, sino se quedó 40 días. Pero ¿qué pasó? Israel básicamente se rajó. Ya no empezó a dudar de Dios, mas Jesús terminó su proceso. ¿Y qué se manifestó? ¿Qué tuvo Israel de adentro? La rebeldía. La rebeldía, murmuración. Bueno, al final del día Israel fue el que se rajó y no Jesús. Pero el diseño de Dios era los 40 días y no los 40 años.
Pero ¿quién fue quien demostró obediencia? ¿Jesús o Israel? Jesús. Ahora, ¿cómo crecer en el carácter entonces? Aprende de tus procesos. El diablo tentó la identidad de Jesús y atacó el carácter de Jesús como hombre y no como Dios. En el desierto fue cuando el diablo pudo ver que Jesús era el más débil. Ahora, muchos se pueden decir, sí, pero no cayó porque era Dios. Bueno, aunque fue Dios, fue en forma de hombre. Y ahí fue donde el diablo dijo, bueno, ahora que es hombre, pues voy a tentar con él. Tiene, ¿cómo se llama? Deseos carnales de humano, como todos nosotros. Tiene tal cosa de hombre, entonces voy a intentarlo. Si me tienes como hombre, no lo tentó como Dios. Porque como Dios, el diablo está aquí. Ahora, cuando Jesús vino al mundo como hombre, básicamente fue donde el diablo pensó que lo podía derrotar. Ahora, 3. ¿Cuál es la clave? Es que entre más obediente es usted a Dios, más autoridad tiene enfrente de Satanás. Aleluya. 3. ¿Cómo puedo crecer en el carácter? Viva la palabra, ¿ok? Jesús está siendo tentado en el desierto y Satanás le quería hacer caer con las escrituras. ¿Qué le decía a Satanás? Dice, si en verdad eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y todo eso venía de las escrituras, él no se lo estaba inventando. Le decía, cuando llegaron al cima del templo, le dijo, aviéntate, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Él básicamente lo estaba atacando con escrituras. ¿Y por qué les estoy diciendo que hay que vivir la palabra? Porque cualquiera puede decir la palabra. El diablo se la sabe, mas él no la vive. El diablo sabe más Biblia que nosotros. El diablo sabe ¿cómo se llama? Como la palma de su mano sabe la Biblia, mas él no la vive. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de Satanás? Es que él tenía la palabra en la boca y Jesús la tenía en el corazón. El diablo también sabe la Biblia. Ahora, acompáñenme a Josué 1:8. Ok, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está diciendo acá? Que no solo de hablarla, sino de vivirla. Y acá, como dice el libro de Cuesta, la ley nunca se apartará de tu boca. De nuestra boca siempre va a estar, mas no siempre la vamos a poder vivir. Entonces nos está mandando a vivirla, no más hablarla, porque como usted va diciendo, hasta el diablo puede hablar la Biblia. ¿Ok? Bueno, Jesús no solo la vivía, sino que Él era y Él sigue siendo la palabra. El poder tiene dos vías. Hay una palabra en griego que significa dunamis, que viene de la palabra dinamita. Es el poder que Dios da para ser testigos. El poder que Dios nos da para ¿cómo se llama? Testificar, el poder donde podemos hacer nosotras cosas, donde podemos sanar, podemos hacer muchas cosas. Ahora, hay otra palabra, la otra vía que es euxopsia. No es poder manifestar, sino autoridad ganada. Dice la palabra que salió en el poder del Espíritu Santo cuando pasó la prueba. Ahí cuando estábamos leyendo en Lucas, como dijo, que regresó en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Después de pasar tu prueba, vas a salir en poder. Entonces, no era poder de hacer milagros porque Jesús ya lo tenía. Jesús ya
Jesús antes de todo eso, Jesús ya tenía el poder de hacer milagros. Él ya, ¿cómo se llama? Ya había hecho milagros, convirtió a los peces. Los peces, multiplicó los peces, hizo muchas cosas, sino que después de eso vino la autoridad. Era la autoridad que ganó durante el proceso. ¿Ok? Entonces los dones son impartidos, pero la autoridad se gana a través de la obediencia. Dios quiere que tengamos poder, pero también que tengamos carácter. Podemos tener poder, pero si tenemos tanto poder, no nos va a funcionar lo que estamos haciendo, porque básicamente en nosotros no hay carácter, no hay frutos, no se han desarrollado. Entonces, pues lo que nosotros queramos hacer no va a salir. Muchos, ¿cómo se llama? Ponen el poder sobre el carácter, o ponen el carácter sobre el poder, pero tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que saber y el balance y básicamente imitar a Jesús. Y tenemos que aprender de nuestros procesos. Tenemos que no rajarnos como lo hizo Israel, sino que seguir el ejemplo de Jesús. Porque les está diciendo que Israel, ¿cuántos años le duró? 40. Ese fue todo el proceso de Israel. Y la razón fue porque se rajó, porque no aguantó el proceso. Mas Jesús fue obediente y 40 días. Ahora, con más obediencia tenemos más autoridad. Y con más autoridad podemos reprender, podemos hacer todas las cosas, pero todo viene con la obediencia, con el carácter. Todo viene cuando Jesús viene en nosotros y empieza a desarrollar nuestros dones. Y eso todo viene en la obediencia, ¿ok? Entonces no solo tenemos que tener poder, porque el poder es dado, sino tenemos que también tener carácter. Y el carácter se desarrolla. El carácter no te lo puedo dar yo. Hay que decir que ahorita podemos todos orar y puede venir el poder del Espíritu Santo sobre ti. Ya tienes poder, pero yo no te puedo dar tu carácter. Tu carácter tú mismo lo tienes que ir desarrollando en tu proceso. ¿Ok? Tener dominio. Entonces, como les estaba diciendo, no solo identifiques tu don, sino administralo. Ahora, otra cosa que les está diciendo, no es para que nosotros tengamos nuestros dones apagados, no es para que ustedes estén nomás sentados ahí, porque los que están sentados son los que más se quejan de lo que están viendo. Los que están sentados son los que más se quejan. Entonces, cada uno necesitamos que activar nuestros dones. Cada uno se tiene que poner a trabajar. Tienes que identificar tu don, porque muchas de las veces tú no has pedido el don que se te ha dado. Pero como acá estamos leyendo, que el Espíritu Santo reparte como a Él le ha placido. Y reparte en particular. A ti te dio un don que probablemente a mí no me dio. A Él le dio un don que probablemente a ti no te dio. Un don, ¿sí me entiendes? Y la cosa es que todos juntos es un cuerpo. Como la Biblia dice que cada una parte del cuerpo no le puede decir a la otra no te necesito, porque hasta la más chiquita parte puede ser una de las más importantes. La oreja no le puede decir al ojo yo quisiera ser un ojo, porque si entonces hay que decir que todos fuéramos un ojo, ¿de dónde va a salir el cuerpo? Entonces cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función. Entonces por eso cada uno tenemos nuestro propio don que nos ha sido dado particularmente. No quieras tener un don que él tiene, porque probablemente
no se va a ejercer igual, sino que tú tienes tu propio don. Ahora, identifícalo y no te quedes apagado con él. Identifícalo y bendice a los demás con ese don. Ves con otros y reprodúcete, como lo estaba diciendo en la parábola de los talentos, que unos se quedaron con lo mismo, más otros se producieron, y va a llegar el día donde Dios te pida cuentas. ¿Y qué le vas a decir? Sí, pero me quedé con mi don, o usé mi don para salvar a más y que se reproduzcan. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu don? ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la primera? Tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Donde Jesús iba, se llevaba al Espíritu Santo. Como nos estaba platicando el pastor Eric, que él creciendo, cosas chiquitas, jugaba con el Espíritu Santo. Hay que decir que le decía tag. Y después, más al rato, dice que él oía una voz que le decía tag para atrás. Sí, conocen ese juego, ¿verdad? Tú vas con uno, le dices tag, y después cuando te agarran otra vez, hay que decir que tú las tienes. Bueno, cosas así. O nos platicaba que él cuando iba a cenar pedía 2 asientos, uno para él y otro para el Espíritu Santo, obviamente. Pero sí, así se empieza a crear una relación, y así la tenemos que tener con nosotros. Tenemos que estar hablando constantemente con Él, tenemos que hacerlo nuestro mejor amigo, y tenemos que tener una relación profunda con Él. ¿Ok? Entonces, ahora como les está diciendo, cuando tengas esa relación profunda, el Espíritu Santo te va a llevar a lugares incómodos. Y ahora, no nomás porque estés en lugares incómodos en que no te gusten, no significa que Él no está contigo. Porque Él mismo te llevó ahí, entonces Él mismo te va a sacar. Más cuando Él te saque, vas a tener poder y autoridad. Desde ahí, ese proceso es el que te da autoridad. Porque el poder probablemente ya lo tienes, más la autoridad no está desarrollada. Por ejemplo, hubo cuando unos jóvenes estaban tratando de sacar un demonio de alguien, y el demonio mismo les habló, dijo: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Les está diciendo: pero ¿quién eres tú? No tenían autoridad. Probablemente se relajaron en su proceso. Probablemente tú quieras hacer lo mismo, quieras decirle a un demonio: salte, tal, pero ¿de dónde está la autoridad? La autoridad no es dada, sino tú tienes que ganar tu autoridad. Tienes que pasar por tu proceso para que tengas tu autoridad. Entonces, la segunda clave es de aprender a los procesos. ¿Amén? Ahora, la tercera fue: vive la palabra. Probablemente todavía te estés preguntando cómo puedo hacer esto. Es abrirle tu corazón a Jesús, que no es una religión, sino es una persona, y ahí Él mismo es cuando va a venir dentro de ti y empezar a cambiarte. ¿Ok? Si no vives en el poder, no vas a cumplir tu propósito. Entonces también no me malinterpreten que el poder es menos que el carácter. Como les está diciendo, tienen que tener un balance, porque si no vives en tu poder, no vas a cumplir tu propósito. Ahora, muchas veces nosotros decimos: Señor, úsame, pero lo que muchos no dicen es: Señor, apruébame. Al final del día no van a ser los usados, sino los aprobados. ¿Ok? Entonces, si se levantan en sus pies y recuerden las 3 claves: ten una relación cerca, 2, vive la palabra, y aprende de tus procesos. Así es como vamos a crecer nuestro carácter. Y son 2 cosas importantes: el poder y el carácter. Amén.
son Rey de Reyes, mis hermanos. Para mí este es un tema bastante difícil, hasta para digerirlo para mí. Y wow, no sabía que iba a traer este tema este muchacho, pero excelente. Una cosa es el carácter y otra cosa es la unción y el poder que Dios te da. ¿Te has preguntado por qué a veces hay mucha gente usada por Dios? Yo he tenido amigos y por mucho tiempo me pregunté, wow, pero ¿cómo Dios los usa? Pero cuando llegan a su casa, me da mucho a qué desear. ¿Por qué? Porque quizás no es un buen esposo. No me refiero a que ande engañando a su esposa, sino porque no está llevando un buen papel como padre a veces. Yo digo, Señor, ¿cómo puedes usarlo como predicador? ¿Con qué unción? ¿Con qué? Pero en su carácter flaqueamos. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el carácter, que eso lo desarrollamos nosotros. Por eso es que hoy en día mucha gente no está en la iglesia, porque no ha tenido un carácter, una identidad firme. Fueron usados. Conozco amigos que me dijeron, yo ya me la sé, yo en un tiempo fui a la iglesia, en un tiempo estuve allá, en un tiempo también prediqué. ¿Y qué pasó? Pues no sé, me descuidé. No hubo carácter en ellos. Ahora mismo nosotros, para soltar ataduras que nosotros estamos, con las que estamos batallando, necesitamos tener carácter. Es decir, no más a lo que me está dañando a mí mismo. Tener un carácter de Dios. Y a veces eso nos va a llevar a un proceso. Para tener el carácter, mis hermanos, es necesario soportar los procesos. Es necesario soportar el desierto que por mucho a veces le estamos pasando. Pero eso nos va a llevar a formar nuestro carácter y decir no más. Él estuvo repitiendo mucho una palabra, no sé si la entendieron, cuando los mexicanos la entendimos. No se rajó. Él no se dio por vencido, no cuitió. No, para que me lo entiendan, por si no lo entienden. Él dijo mucho, no se rajó. En México tenemos mucho esa palabra de no nos rajamos, o sea, no me doy por vencido, no renuncio, no cuiteo. Eso es lo que quiso decir. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle, Señor, forma en mí tu carácter, Dios. Forma en mí, Señor, el carácter, Dios, la identidad que solo viene de ti, oh Dios. La identidad que solo proviene de ti. Padre, el carácter que solo viene de ti, Señor. Porque no fue fácil que Él estuviera en el desierto. No fue fácil que Él estuviera pasando un proceso fuerte. Creo que cualquiera de nosotros hubiéramos renunciado ante tal situación. Pero vamos, dile, Espíritu Santo, crea en mí el carácter de Cristo. Poderle decir no al pecado, poder renunciar a todo aquello que te desagrada, oh Dios. Padre, porque creemos, Señor, que necesitamos formar en nosotros ese carácter, Dios. Ese carácter que muchas veces, Señor, va a venir el mismo Satanás a hablarnos con la misma palabra, oh Dios, pero tener el carácter para poder detenerlo, Dios. Para poder discernir qué es lo que está pasando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos un clamor, Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, no haya caído, Señor, en piedras, ni haya caído junto a los espinos, Señor, sino que haya caído en buena tierra, Dios. Y que podamos entender, Señor, que necesitamos tener un carácter definido, una identidad, Señor, en ti, oh Dios. Padre, gracias por la vida de Eric, Señor, gracias por este joven. Dios, síguelo usando, síguelo dándole sabiduría, entendimiento, Señor, y apasionalo por tu palabra. Y no tan solo a él, Señor, sino a todos los jóvenes de esta congregación, Señor. Pronto los veré predicando, pronto los veré dirigiendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por cada uno de estos hombres, Señor, aquí representados, clamamos y oramos, Señor, para que pronto los veremos también predicando, Señor, exponiendo tu palabra, orando, Señor, con autoridad en el nombre de Jesús. Forma en nosotros ese carácter, Señor, el querer como el hacer, mi Dios.
Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa, Dios. Gracias, Señor. Síguenos guardando, síguenos protegiendo, Señor, de toda enfermedad, de todo virus que quiera venir a tocar, Señor, nuestras casas. Declaramos tu protección porque tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a ti, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, oh Dios. Y con tus plumas, con tus alas, tú nos cubres, Dios. En el nombre de Jesús, cubre la vida de nuestros hijos. Cubre la vida de nuestra familia, Padre, a donde quiera que vayamos. Ve con cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer en ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya.